Hola oyentes de Radio Sefarad. Estamos escuchando el cello de Iris Azkinezer, que está aquí con nosotros en el estudio. Estamos escuchando el preludio de la sexta suite de Johann Sebastian Bach. ¿Qué tal, Iris? Muy bien, Jorge. Encantada de estar aquí de nuevo presentando este último disco de la trilogía. De la trilogía que empezaba con... Azul y Jade en 2014, luego Blanco y Oro en 2019 y ahora ya llega este Hierro y Verde. Si te acuerdas, pues eran como... he juntado las suites de Bach que están tocadas rigurosamente con obras mías. Para mí cada tonalidad tiene un color. Entonces, pues el primer disco era Azul y Jade, que era el sol mayor de la primera suite y el re menor de la segunda. El segundo disco, Blanco y Oro, era el do mayor de la tercera suite y el mi bemol mayor de la cuarta. Y ahora ya nos llegan la quinta y la sexta, que son un do menor, por eso ese hierro, que es una escala de grises, es un material duro. Y la sexta, que ya es la espiritualidad y es el verde claro, ¿no? Uh-huh. ¿Tú tienes esto que los psicólogos llaman sinestesia? Sí, lo que pasa que siempre digo... Vamos a explicar que es que hay gente que cuando escuchan música, determinadas tonalidades, se les asocian colores. Eso es. Entonces, o sea, como son los colores que yo veo, pues me parecían títulos bonitos para explicar también cómo yo entiendo la música. Quizá la trilogía está, uno, basada en esa manera de ver los colores, y dos, que si ponemos las 6 suites como si fueran las etapas de la vida, pues la primera y la segunda serían la infancia y la adolescencia, la tercera y la cuarta eran la juventud y la madurez, y ahora ya llegamos a la vejez, a la ancianidad de la quinta, y a la sexta, la espiritualidad. Esto de la espiritualidad también te lleva a plantearte más allá de la espiritualidad, porque hay uno de los temas con que vamos a acabar hoy, es que habla de la bajada a los infiernos, es decir, después de la vida, ¿no? No, en realidad la catábasis se hace en vida, por eso está al principio del disco. Empieza el disco con la catábasis, que es el viaje que se hace en vida todavía antes de la ancianidad, de alguna manera, al mundo de los muertos. O sea, es el viaje que hace esto en el Hades, para los griegos antiguos, ¿no? Es el viaje que hace Orfeo a buscar a Eurídice. De los ancianos que lo hacen quizás sería Príamo, de alguna manera. Eneas también hace ese viaje, ¿no? Entonces todavía tiene ese punto de viaje del héroe, o sea, hay que hacerlo todavía con energía y rescatas algo o vas a preguntar algo para poder seguir viviendo. Entonces luego está esa vejez, que sería la quinta suite, que para mí tiene que, o sea, es paciente, pero también tiene juicio, o sea, ya no está hablando de la vida en sí como era la cuarta, en la madurez, que ya hace una retrospectiva sobre la vida, sino que ya piensa más en la humanidad, en la quinta suite, el ser humano, ¿no? Uh-huh. Luego viene otra obra mía, que es Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, que es sobre unos versos de San Juan de la Cruz, de unas coplas maravillosas. ¿Qué es lo mismo? Aún no estás en la espiritualidad, sino es la experiencia mística. O sea, el poema dice: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no sabía dónde entraba, pero cuando allí me vi, muchas cosas entendí. Todavía estás vivo. Y luego ya llega la sexta, que es la otra vida. Uh-huh. Y termino con Verde Vida, que vuelve a unir de alguna manera también con el principio, con el Azul y Jade, con la infancia, porque también pues me pilló en este momento que me ves aquí. Bueno, para los que no nos pueden ver, que son todos los oyentes, pues tiene lo que musicalmente se denomina un bombo. Ya 7 meses esperando a... ¿cómo se llama?
Diego. Que se va a llamar Diego. Y que me imagino que con esto debe ser bastante difícil acercarse al cello. Totalmente. Yo siempre supe que tenía las manos pequeñas, pero nunca había sentido que tenía los brazos cortos. Y ahora ya con este, pues claro, se hace bastante más difícil tocar el cello. Entonces, bueno, he tenido que arreglar un poquito la agenda y suspender ciertas cosas, pero bueno, con mucha alegría también. O si no, tocarlo como el contrabajo, ¿no? De pie o algo así. Sí, pero la sexta suite no se puede. Claro. Bueno, pues evidentemente este es un trabajo... ¿No te da un poco de apuro acabar una trilogía? Sí, hay un punto, pero bueno, también como es justo terminarlo antes de que llegue Diego, hay algo bonito también, porque han sido 10 años, en el fondo el primero fue 2014, este de 2024. Que era cuando recién habías vuelto de tus Alemania, estudios en Alemania. Sí. Y también, yo no sé si eso tiene que ver con la manera de entender la música tuya, porque no es muy habitual que un intérprete se ponga a componer, mezclar, imbuirse en el proyecto, ¿no? Sí. O sea, personalizarlo tanto. Sí, yo en el fondo porque no lo puedo evitar. O sea, hay músicos que es no... Es como la sinestesia, viene claro, de fábrica. Sí, también soy hija de compositora, o sea, siempre he estado. Entonces, hacer un disco solo con las suites de Bach, pues pienso, pues sí, ¿cuántos hay ya? Sin embargo, esta trilogía pues es única, porque de pronto es verlas de otra manera, es acompañarlas de otras obras, de otros lenguajes, que en el fondo yo me he criado con las suites de Bach. O sea, la primera vez que toqué la primera suite tenía 9 años. Y entonces, ya podías tocarla, porque no es tan sencillo tocar. Claro, a ver, no, para nada. Pero la primera, obviamente la sexta no podía. Yo recuerdo, con 11 años, estaba dando clases con Enrique Correa y entonces me dijo en la clase, dice, ¿sabes que en el fondo la primera es la más difícil de todos? Entonces bajé corriendo después de la clase y le decía a mi madre, ¿sabes que estoy tocando la suite más difícil de todos? Y mi madre, no es la más difícil. Técnicamente, él se refería a algo más bonito, que es como, vale, las notas quizás no son tan difíciles como la sexta, pero tocar algo sencillo bien es muy difícil, ¿no? Pero yo estaba muy orgullosa. Y aparte es un buen mecanismo pedagógico decir, sí. Bueno, te quitas esto que es lo más difícil y después ya viene rodado, ¿no? Así que bueno, has pasado no por los infiernos, pero sí por el aprendizaje, ¿no? Pero tú me contabas, creo, en esta primera entrevista que tuvimos cuando recién llegabas de Alemania, que tu aprendizaje fue una experiencia muy bonita, es decir, no fue nada traumática, fue muy natural en el colegio del pueblo en que vivíais. Sí, o sea, yo me crié en Arenas de San Pedro, en Ávila. Era un pueblo... Es un pueblo pequeño, que son 7.000 habitantes, del que hemos salido muchísimos músicos profesionales. O sea, cuando uno piensa de 7.000 habitantes y hay 3 chelistas o 4 chelistas profesionales, 4 pianistas, 3 flautistas, vientos, violines, dices, ¿cómo puede ser de un sitio tan pequeño? Pues porque, entre otros, mi madre, otros profesionales como Rubén Fernández, como Ana Toca, se fueron a un sitio tan pequeño como era Arenas de San Pedro, en la Sierra de Gredos, y crearon una escuela. Convencieron a un montón de padres de la educación musical es importante. Porque hoy en día es verdad que muchas veces apuntas a los niños a algo que te los tenga un poco entretenidos, pero que no exija esfuerzo. Uh-huh. Sin embargo, la música... por mucho que vayas a clases, si no estudias en casa, no se avanza. Y nos íbamos a cursos a Francia, todos en caravana, era como 8. ¿Quién se ha apuntado? Pues 8 coches. Entonces, en cada parada los niños nos íbamos cambiando de coche en coche. Ahora ¿a qué coche nos vamos? Vale, pues yo me voy con este tal. Pero, fue muy divertido. Pero aparte, ¿no os convertíais en los raritos de la clase? No, porque es que estábamos todos allí, entonces, jugando en la plaza. Yo me imagino un chico o una chica hoy en día en Madrid... tengo que salir porque tengo clase de cello, y la demás diciendo que es eso, que tonta, el rap o el no sé qué. Claro, a la vez, o sea, a ver, no es tan singular, o sea, que hay mucha gente que va a clases, pero yo sí noto una diferencia del esfuerzo que se pone. O sea, hay mucha gente que va a clases de piano, de guitarra, de violín, pero es mucho como, voy a clase y estudio 10 minutos. Nosotros estudiábamos mucho más.
O sea, y queríamos aprendernos canciones y te picabas con el de al lado. Nos aprendemos esta, vale, tú estas notas, yo esta. Había ese juego en el fondo con la música, que eso es en casi todos los idiomas. No se toca la música como en España, que somos muy táctiles, sino que se juega. O sea, je joue en francés, ich spiele en alemán. O sea, juegas, I play en inglés, ¿no? Son ese jugar estuvo mucho en la infancia y ojalá yo pueda transmitirlo, ¿no? Seguro que lo vas a transmitir porque, entre otras cosas, ahora vamos a empezar a escuchar Entréme donde no supe de San Juan de la Cruz. Bueno, mientras sigue sonando esta pieza que es de tu creación, podemos hablar de esto, o sea, lo de crear tu propia música, porque en general en el mundo, digamos, de la música, el que se dedica a la composición se centra en la composición y no hace otras cosas. Es más difícil combinarlo quizás con dirección de orquesta, etcétera, pero ser instrumentista, solista o en música de cámara, complementarlo con la composición, ¿para ti fue muy natural? ¿Lo hacías también Sí, lo hacía desde pequeña, entonces para mí ha sido un proceso natural y también las exigencias son diferentes, es decir, o sea, por una parte está mi historia y por otra la de la música clásica. O sea, la música clásica es algo que se da en Europa durante unos siglos y también se debe mucho a la especialización. Por eso no es, si uno se va a la música de África, es súper normal que el intérprete sea compositor e improvisador. Sin embargo, en la clásica también ese desarrollo tan brutal que se da es por la especialización. O sea, que el intérprete es intérprete, el compositor es compositor. Sin embargo, a la vez que eso es una realidad, hay muchísimos intérpretes que han compuesto. Uh-huh. Quizás no han llegado a ser tan famosos como compositores que como intérpretes, pero la prohibición de hacerlo también es muy extraña, que creo que pertenece más a este siglo y al siglo XX que al XIX, que todavía ves mucho. Clara Schumann tocaba y componía. Robert Schumann componía, sí, era más como compositor, pero dirigía y tocaba también. O sea, en el fondo hasta el siglo XIX se daba mucho. Sí, no había tanta especialización. Efectivamente. Para mí la especialización está en que yo primero soy violonchelista, entonces esa exigencia que tengo con mi carrera como violonchelista no la tengo en la composición, en el sentido de que compongo cuando me apetece. Sin embargo, el cello a veces pues me iría a tomar una caña con una amiga y no me voy porque tengo que estudiar. Sin embargo, la composición solo cojo encargos cuando me apetece de verdad, y si no es como, es que quiero componer esto. Entonces yo he diferenciado así mis dos roles, ¿no? Pero ¿has tenido encargos para componer? Sí, también, y de hecho ahora a finales de año... Sí, perdón, ¿siempre para cello solo o te has animado también con otros? O sea, por ejemplo, lo que se estrenará ahora en octubre es cello y piano, y luego hemos compuesto mucho para cello y guitarra en mi grupo de Zaruk. Tengo una obra para marimba, tengo una obra para tres chelos. O sea, cuando es algo que sé o sea, que me lo piden para flauta sola, porque me lo han pedido para flauta y clarinete, cuando me piden algo y de pronto es un proyecto y veo que en ese momento tengo tiempo, pues sí que lo hago. Y más adelante me encantaría, o sea, tengo muchos proyectos que me apetece hacer, como una cantata, o sea, hay ciertas cosas que están ahí. Lo que pasa que, claro, el cello, la vida exige tiempo. Y ahora con los pañales no sé si es el momento de una... Bueno, a la vez, precisamente he dicho que sí a este encargo para octubre, porque he dicho, mira, pues el mes de mayo que no puedo tocar, pues compongo.
Entonces, luego hablando con una amiga compositora me decía, dice, yo debo decir que los 2 o 3 primeros meses de su bebé, dice, compuse muchísimo, porque dormía mucho y tampoco podía estudiar porque no quieres hacer ruido, tal. Entonces, no se sabe, a ver cómo se ejercitaba desarrolla. Mucho la música de memoria, claro, ¿no? O sea, lo que escuchas y vas escribiendo. Bueno, es una tarea realmente importante la tuya, y aparte, como bien nos has explicado, y por la educación tal como la has recibido, muy natural, ¿no? Es decir, sí. No es... ni es el compositor del siglo XIX atormentado, o por lo menos eso es lo que nos venden, ni es el del siglo XX o XXI en muchos casos, que son todos encargos, ¿no? Es decir, de que tú compones, pues nada, es como decir, necesito un fontanero, pues sabes arreglar esto, ¿no? Sí, bueno, también hay muchísimos compositores siglo XX, siglo XXI que tienen muchísimas obras, pero que se han tocado una vez. Yo entiendo, o sea, yo soy por eso digo el encargo concreto, porque a veces el tiempo y el amor que uno invierte en componer algo y luego lo escuchas una vez, sí. Pues claro, es muy duro. Es como tener un hijo al que no le haces caso. Entonces yo digo, yo compongo, pero cuando sé que le voy a poder hacer caso. Yo te digo que una experiencia todavía más frustrante, y en lo personal, es cuando no lo escuchas ni una vez. Ni una vez, claro. Lo tienes ahí, lo has escrito con la guitarra o con el piano o lo que sea, pero para un instrumento que, dadas las circunstancias, o juntar esos 3 o 4 instrumentos no es tan sencillo. Bueno, está muy bien que eres capaz de también componer y también interpretar tus propias obras, ¿no? Y en este caso, esto que es un disco, que es un aparato, un objeto del pasado, ¿no? Casi. Yo debo decir que el otro día iba pensando, digo, va a volver, el disco va a volver, porque hay un punto que dices, es muy buen invento, o sea, hoy en día va todo súper rápido y es verdad que el streaming, te haces tus listas, te escuchas, pero el volver a escuchar un disco entero. Yo tengo vinilos en casa, es verdad que... Pero en el fondo la mayoría de los vinilos que tengo, muy pocos son analógicos. O sea, cuando decimos es que la escucha es mejor, sí, pero sí, muchas están ya grabados en digital. Y en el fondo te da para máximo 22 minutos una cara. Luego te tienes que levantar y muchas veces en las obras clásicas, que son largas, te corta la obra en movimiento. O sea, no escuchas como en el disco, que te lo pones y escuchas el disco entero. Tienes el libreto donde te cuentan un montón de cosas. Es pequeñito, no es como el vinilo, que es muchísimo más lo estás grande. vendiendo muy sí? bien. Pero es que en el fondo, digo, y el otro día encima íbamos paseando en Semana Santa, que nos fuimos a los pueblos rojos de Segovia, y lo veo colgado en unos balcones de un pueblo para ahuyentar porque como hacen reflejo, sí, ahuyenta a pájaros y tal. ¿Tu disco? No, el mío no, pero un disco cualquiera. Digo, si es que sirve para todo, tiene que volver el disco, por favor, el CD. Y nos da la pauta de que a las moscas no tienen buen oído musical, porque cualquier disco les ahuyenta. Es que yo creo que es por el reflejo que da. Por los surcos del láser, pues, que hacen como... Y la verdad que tampoco sé si realmente ahuyentan, ¿eh? Pero yo creo que la gente lo pone ahí porque alguien lo vio por allí. Pero bueno, pues Hierro y Verde. Esta es la última obra y la última de la trilogía de Iris Askenizer. Y bueno, vamos a despedirte con una obra que es la que abre el álbum y que es de tu composición. ¿Puedes hablarnos de Catábasis? Catábasis. Pues mira, Catábasis, como el disco en el fondo, está dedicada a mi marido porque tiene un libro que se llama Catábasis, él es especialista en la Grecia antigua. Entonces es un libro súper bonito en el que cuenta en diferentes capítulos los diferentes viajes catábáticos, o sea, catabáticos, perdón, para ir al mundo del Hades, que se hacen en vida, pero que ninguno cumple del todo todas las condiciones para ser una catábasis, ¿no? Y como es especialista en ello, pues me inspiró mucho el libro y empecé hay un capítulo que se llama Pasos en la sombra. Entonces
me pareció súper musical, Pasos en la sombra. Y empecé con esa idea de la catábasis y me parecía muy buena obra para entrar luego ya a la ancianidad una vez que ya se ha hecho ese viaje y se han encontrado las respuestas que se necesitan. Bueno, nosotros también nos apuntamos a ese viaje, no a los infiernos, pero sí al mundo musical que nos trae Iris Azquinézar. Mucha suerte con este disco y que mucha suerte con tu hijo y en general con tus proyectos que son hasta ahora maravillosos y esperamos que sigan siéndolo y que se críe rápido y te permita volver a la acción. Bueno, en agosto estoy de conciertos, o sea que... De conciertos y amamantando entre... Mira, mi primera gira la hice con 3 meses porque mi madre estaba de gira, entonces en las especificaciones se pedía un escenario de tanto, tal, y alguien que cuida al bebé durante la actuación. Entonces, luego he nacido muy social, porque claro... Claro. Bueno, pues ya, o si no, le tocará al filósofo encargarse también en eso. Sí, se vendrá. Pues nada, muchas gracias por haberte acercado aquí al estudio de Radio Sefarad, Iris, y esperamos que, bueno, esto ha tardado, ¿cuánto? ¿3-4 años en salir? Más o menos, o sea... Entre cada uno de estos de cello solo ha habido un disco de Zaruk, o sea, primero fue Azulija de 2014, 2016 Haggadah, que lo presentamos aquí también. Entonces siempre son 2-3 años entre un disco y otro. El próximo será de Zaruk. Toca Zaruk. Pues hasta el próximo Zaruk. Aquí te esperamos. Muchas gracias. A ti.